Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy es Horacio Melo, CEO y cofundador de Solarity, que es una empresa líder en el mercado de generación distribuida de energías renovables, que es uno de los tantos mini espacios dentro del ecosistema energético. Gracias por estar acá, Horacio. Gracias por la invitación, Iván. Un gusto. Horacio, empecemos por lo más polémico, si se quiere decir, que estamos en medio de una discusión. Hay un proyecto de ley que se está tratando en el Congreso, hay un debate acerca de cuál debe ser la nueva normativa. U- Usted está como en el medio, pero un poco al lado. Eh, ¿Cuál es, si tuviese que hacer la radiografía de cómo está la discusión ahora del tema de energético, tarifas, inversión? Te dejo la pelota bien amplia, como la chutea como la quieres, pero danos una mirada de cómo lo ven ustedes. Sí, ahí después fue aclarar un poquito más nuestro modelo de negocio. Yo diría que estas cosas a veces son más suerte que mucho análisis, pero estamos en una industria que está súper protegida de toda esta vorágine que hay hoy día alrededor del mercado eléctrico. El mercado eléctrico tiene leyes que llevan mucho tiempo y es un mercado muy complejo. O sea, es multivariable y uno toca una y afecta a la otra y le conviene a uno y pero perjudica a otro. Entonces, la verdad es que creo que hace más de 8 años hubo un esfuerzo grande por hacer un cambio en la ley de distribución y que finalmente no terminó pasando nada. Yo creo que nos llora un cambio regulatorio relevante, al menos a nivel de distribución, pero yo diría que el mercado eléctrico completo. Em, Diría ahí que algunos doble clics importantes, los que más están en boca hoy día son los PMGD, que han hablado mucho de ellos. De nuevo, insisto que te voy a explicar un poquito más después porque nosotros no estamos en ese segmento. Los PMGD, yo diría que fue una muy buena política pública, una muy buena idea que potenció a Chile en su carrera por tener mucho renovable, en este caso solar. Primero estuvieron los utility scale, que son estas grandes plantas del norte, que por razones económicas crecieron rápido, funcionó bien, buena tecnología, y después se movió a este segmento que son de plantas de 3 a 9 megas, que era con un sistema un poquito más sencillo de conectar y con una tarifa estabilizada. Súper buen incentivo para inversionistas que quieran crecer en este mercado, resultó, creció. Yo siempre voy a defender el que las reglas del juego se deben respetar. Y creo que hay una discusión que tiene dos patas. La pata de los que ya están instalados y operando y que tomaron la decisión de invertir con ciertas reglas del juego. Yo eso creo que no se puede tocar. Que tocarlo es una señal súper equivocada y yo diría que afortunadamente la discusión evolucionó a que todos se dieron cuenta de que eso no era lo correcto. Donde sí yo soy un poco más Tengo que hacer una parte que para que la gente Dale. esté bien por ahí, las nuevas decretos o las normativas, no sé el término legal que ha hecho el coordinador eléctrico, apuntan a eso, si lo entendí bien yo, que las reglas no se le cambian a los que estaban, pero sí van a cambiar para los nuevos. Claro, eso tiene sentido. Al final, está bien. Todas las empresas privadas hacen esfuerzo y aprenden de esos esfuerzos y cambian. En el caso del regulador pasa lo mismo. Tiró una ley, un decreto, funcionó, creció. Cuando crece no es lo mismo que cuando no existía. Y cuando crece se da cuenta de cosas que quizás hay que corregir y yo creo que hoy día estamos en un punto, incluso un poquito tarde, en que ya deberíamos haber corregido unas cosas. Pero fue una muy buena política pública, sin lugar a dudas. Y ahora si querés te cuento un poco, Solarity es una cosa que nosotros vimos hace 10 15 años que estaba empezando a ocurrir con mucha fuerza en Estados Unidos, en parte de Europa y en Australia, que básicamente se conoce como generación distribuida detrás del medidor, que es ni más que menos que instalar plantas solares fotovoltaicas en este caso, donde está el consumo. Y nosotros cuando partimos con José Luis decidimos enfocarnos en el segmento comercial industrial, o sea, empresas no casas, y nos dimos cuenta que las empresas tienen múltiples necesidades, por lo tanto, no van a invertir en este tipo de soluciones. Así que nuestro modelo de negocios decidimos que fuera el que la planta solar es nuestra, que nosotros le vendemos energía a ese cliente y que se compromete por un periodo de tiempo de 15 a 20 años en que nos va a comprar esa energía a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vamos donde este cliente, buscamos un lugar donde se pueda instalar la planta, puede ser en el techo de la operación, en un estacionamiento solar, incluso en el campo lo hemos hecho en plantas flotantes en tranques. Y lo que hacemos es que somos, al ser dueños de la planta solar, la inversión es nuestra, el diseño es nuestro, la construcción es nuestra y después la operación de la planta es nuestra. Y al cliente lo que hacemos es venderle energía limpia
certificada porque está ahí mismo en su mismo techo, y a un precio menor que el que él consigue de la red. En el fondo, ya sea si es cliente libre a través de su contrato con algún generador o si es cliente regulado eh, contra la distribuidora local. Con sesgo o sin sesgo, yo te diría que en general yo tiendo a creer que el futuro es distribuido, o sea que las soluciones distribuidas de cosas han funcionado muy bien y van a seguir funcionando muy bien, y yo diría que la electricidad no es la excepción. Bueno, nosotros llevamos 11 años, hoy día operamos más de ¿Cuántos 200 megas? plantas, hoy día operamos 60 megas y tenemos otros 30 en construcción. Este año deberíamos operar más de 100 megas. Estamos creciendo a un muy buen ritmo. Afortunadamente, a diferencia de 5 o 6 años atrás, hay mucho interés por parte de nuestros clientes. Yo diría que los atributos que buscan los clientes son energía limpia, a un precio competitivo, y se está metiendo la pata hoy día de resiliencia. Porque si nos ponemos a hablar La de... seguridad energética, claro. Sí, claro, nosotros hoy día no entregamos el 100% del suministro. Esto es un complemento a la red de distribución. Pero la tecnología avanza muy rápido y nosotros hoy día, yo te diría que hay una muy buena proyección de que solar con almacenamiento se transforme en una solución que no te va a entregar el 24/7, pero que sí te va a generar ciertas horas relevantes de resiliencia cuando la red falle. Porque lamentablemente, y aquí volviendo al tema regulatorio, la ley ha venido bastante más tarde de la realidad del mercado, y yo diría que distribución necesita un cambio importante que reconozca todos estos elementos, reconozca que hoy día no se genera lejos, se transporta, se distribuye y se consume, sino que también se puede generar una parte donde está el consumo. Entonces hay varias cosas ahí que hay que seguir avanzando. A mí me gusta verlo de otra manera. Yo diría que nosotros, el Estado siempre es un socio de cualquier empresa. El mundo privado es más rápido, los emprendedores somos más rápidos, somos inquietos, avanzamos, y viene ahí al lado este socio haciéndose cargo paso a paso, un poquito más lento, pero yo diría que el interés está. Y creo Oye, que pero una es súper pregunta. necesario. La opción del producto usted, que el distribuir detrás del, ¿cómo le dijiste? Detrás del medidor. Detrás del medidor. ¿Es una solución a mediano y largo plazo para el gran cuello botella que une hasta un tercio de la energía que se está generando, energía solar que se está generando en el norte, se tiene que botar en durante algunas partes del día, porque tenemos ese cuello botella que no tenemos la distribución suficiente para llegar, la transmisión suficiente para llegar a los grandes centros humanos? Se habla de que el almacenamiento en baterías soluciona en parte eso, y que también está avanzando muy rápido la tecnología, haciéndola más potente y más barata, pero la opción de ustedes puede eventualmente convertirse en una opción complementaria importante, o siempre van a ser un nicho. Teóricamente sí. Ahí te voy a explicar un poquito más el por qué teóricamente. Si uno va al caso extremo, el plan de Australia es que el 50% de lo que se genera detrás o sea, perdón, el 50% de toda la generación eléctrica del país venga detrás del medidor. Entonces, en países donde eso ocurra, efectivamente tú estás liderando espacio en esta red de transmisión, ¿cierto? Chile hoy día, menos del 1% de la matriz energética completa es detrás del medidor. Entonces, por un lado, uno podría decir hay una oportunidad gigante de crecimiento, no solamente en comercial industrial, también en residencial. Y por otro lado, si es que uno lo mira desde esto va a resolver el problema de transmisión que tenemos hoy día en Chile, por sí solo, no. A menos de que seamos como Australia y que el 50% de la energía ahora se genere detrás del medidor, pero no creo que sea algo que pase dada como la condición geográfica de Chile. Yo diría que podemos apuntar a un 10, a un 15%. Entonces, yo te diría que vamos a ayudar a resolver parte de ese problema como industria. Eh, la otra parte del problema la resuelve el que necesitamos más línea de transmisión. Yo diría que eso es un hecho que nadie pone en duda. Y lo tercero, y afortunadamente, llegó el almacenamiento a gran escala para también contribuir a eso. Entonces, quizás ya no se va a necesitar todo lo que se proyectaba en línea de transmisión por estos dos factores que te menciono yo, el de almacenamiento con fuerza que ya entró, y nosotros que trabajamos día a día para que este segmento crezca. En la medida que este segmento crezca, de a poco te va a ir ayudando a liberar ahí un poco de espacio en las líneas de transmisión. Una pregunta, cuando conversamos en off hace un par de meses, yo no me acuerdo cuánto tiempo, te hice la misma pregunta, te la hago para una persona que está mirando esta entrevista y que lee los grandes titulares
que se publican de que Chile es líder global de renovables, de que ya que incluso se cree que las metas del objetivo 2050 se van a poder lograr antes, que se avanza rápido en la descarbonización, más allá del ruido de los problemas de tarifa, etcétera. Y digo yo, ¿por qué a mí no me está llegando energía barata a mi casa? ¿Por qué las tarifas de luz a mí me siguen al alza? Explícaselo el pera y manzana a una persona en su casa o a un empresario, una pyme, que la parte de energía es un costo importante. Sí. Sí, ahí tiene varias patas. Yo diría que una que sale del control de cualquiera es que la pandemia puso mucha presión y tiró todos los precios al alza. Y eso al final como que nos cambió la base de precios de todo. Eh, Eso afecta a toda la industria. O sea, yo creo que no hay absolutamente nada hoy día que sea más barato de lo que era antes de la pandemia. Entonces yo diría que hay un efecto como medio basal de que la pandemia nos jugó una muy mala pasada con tarifas. Si uno a eso le hace doble clic a la industria eléctrica y se pregunta por qué, si hay tanto solar y todas estas nuevas tecnologías no han bajado de precio, yo diría que tiene dos o tres razones para explicarlo muy en simple. Em, la primera es que la combinación de energía que nosotros usamos viene de contratos que se firmaron en distintos periodos del tiempo, con distintas tecnologías, a distintos precios. Entonces, y aquí pensando más en clientes regulados, las casas y las empresas de tamaño pequeño o mediano en términos de consumo energético, van a ver esa tarifa, ven tarifas que es un mix entre distintos contratos que firmó el Estado, entre comillas, con distintos generadores que tenían distintas tecnologías en el tiempo. O sea, como que en el diario del lunes uno puede decir, oye, mira, ¿por qué firmaron en el 2016 un contrato, no tengo idea, a $80 si hoy día la energía cuesta 50 generarla? Entonces, pero la realidad es que en ese entonces se necesitaba la energía y esa era la tecnología disponible y para que pudieran invertir en esa tecnología se necesitaba certeza de X años con esos contratos. Entonces, ahí está la primera pata de por qué la energía está en los precios que está hoy día. La segunda pata tiene que ver con, no sé cuál decir primero, voy a decir la que es un poquito más política, y es que independientemente del color político, aquí el proceso de aumentos de tarifa lo aprueba el presidente de la República, lo firma el decreto, como literal firma del decreto en su escritorio. Y la presión pre-pandemia, 2 años antes de la pandemia y por muchos años, fue que no aguantamos que las tarifas de servicios básicos estuvieran subiendo. Entonces, se transformó o sea, se creó una muy mala práctica, que es que los presidentes de la República empezaron a dejar estos decretos un poquito de lado ahí algunos meses, y como no, yo nunca entendí muy bien la razón, y eso se acrecentó post pandemia, lo que nos generó una deuda a todos los chilenos con ese delta de precio de energía que debió haber ocurrido y no ocurrió. Y afortunadamente el año pasado yo diría que todos terminaron de tomar conciencia respecto a ese punto, y hoy día estamos, primero tenemos las alzas por los efectos que voy a decir en el tercer punto, y también por esta como deuda de la que nos hemos tenido que hacer cargo. O sea, hay una cosa que es súper política, y los políticos toman decisiones por todos los chilenos al final, y acá nos tomaron la decisión que nos metieron en una deuda y que la pagamos a través del precio de la energía. Y lo tercero es que es un mix entre que también influenciado por la pandemia, pero el tipo de cambio le pega fuerte a la energía en Chile y ha venido al alza. No sé, hace 5 años estábamos más cerca de los 700, 600, 700, hoy día estamos en los 900.000, un aumento de más de un 30%, le pega directo al precio de la energía. Eh, el que las líneas de transmisión estén apretadas también le pega, porque en el fondo el efecto deseado de más energía a menor precio, solar o eólica o lo que sea, no siempre entra al sistema, por lo tanto no siempre se ve esa tarifa. Eh, y lo último yo diría que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de leyes. Dado que no hay incentivos, sobre todo en distribución, a mejorar más las redes, también hay cierta presión ahí de falta de infraestructura, lo que hace que el costo promedio de mover la energía de donde se genera a donde se consume hoy día está alto. O sea, si uno mira, si cualquier persona agarra
una tarifa eléctrica y separa lo que está pagando por energía y lo que está pagando por transmisión y distribución, hoy día la transmisión y distribución está cerca del 30, incluso 40% de la boleta total, y antes era un 20, 15. Entonces, traté de explicarlo en simple, pero son... Sí, no, lo explicaste súper bien, ¿ah? Lo explicaste súper bien, Horacio. Claro, déjame hacerte una pregunta que se me ocurrió cuando lo estaba explicando, el tipo de cambio. Y yo lo entiendo cuando tu materia energética es principalmente combustibles fósiles que se transan en una... Pero cuando una porción importante no es ahora renovable, que se generan en Chile, se producen en Chile. No es que hay una parte que se va a exportar, porque por lo tanto todavía no hay línea de transmisión para exportar de energía solar del norte a ciudades en Argentina, no sé yo. ¿Por qué el tipo de cambio todavía sigue siendo? Yo sé que la energía se transa a nivel mundial en dólares, pero yo no entiendo cuando tu matriz es principalmente carbón o petróleo o gas natural, pero cuando una parte importante, no un tercio más o menos, de tu energía la estáis produciendo acá y es renovable, ¿por qué todavía se sigue haciendo esta tarifa en dólares? ¿Es un espacio ahí para repensar o tiene una lógica que yo no estoy viendo? Me gusta tu pregunta. Te voy a hacer una pregunta antes de responderte. ¿Por qué crees tú que Chile es un país que creció tanto en los últimos 30 años y tuvimos tanto atractivo de inversión? Yo diría que son dos cosas. Uno es porque nos pusimos serios y mantuvimos las reglas del juego. Y lo segundo es que yo diría que en varias industrias no- Chile dolarizó esos negocios. Y uno es la electricidad. Y quizás si uno lo ve como usuario, dice, no tiene mucho sentido, pero yo me atrevería a decir que si no fuera porque la industria eléctrica está dolarizada en Chile, no tendríamos la infraestructura que tenemos y no tendríamos el nivel de inversión en renovables que tenemos. Y yo hasta me atrevería a decir que tendríamos corte o razonamiento, no, razonamiento, sí, racionamiento u otras cosas, ¿cachai? Porque una gracia que tiene la industria, varias industrias en Chile, incluida la eléctrica, es que las tarifas están indexadas a CPI. Por lo tanto, indirectamente están afectadas por el dólar. Tiene un componente relevante de que estaban muy expuestas a combustibles fósiles y cosas que importábamos, pero yo diría que eso genera el efecto de mayor inversión y mayor certeza. eh, si uno, por ejemplo, en el segmento que estamos nosotros, que es un segmento que en general tiene harta certeza, porque nosotros tenemos un cliente con una demanda más o menos conocida, que sabemos cuánta energía nos va a consumir, una tarifa que es más estable porque estamos adentro del cliente, vemos todos los gastos que tiene, entonces competimos con una tarifa que es más alta que solo la energía, ¿cachai? Estamos en un negocio súper estable. No, Cuando nosotros tomamos nuestro negocio con variables súper estables y tratamos de ponerlo en Argentina, en Perú, en Colombia y en la mayoría de los países de la región, esos países, a diferencia de Chile, no están dolarizados en estas industrias. Entonces, nos pone un riesgo una capa de riesgo súper grande que hace que si nosotros queremos entrar a esos países, automáticamente nuestras tarifas tienen que ser un 20 o un 30% más caras. bueno, eso abre la puerta al tema, otro tema grande, inversión, ¿no? A pesar de todo el ruido y todo el ruido político, que Chile se cae a pedazos, no se cae a pedazos, no voy a entrar en eso, pero a mí me gustan los números. Yo soy economista antes de ser periodista, pero amo este oficio. Eh, Me gusta hablar con datos, ¿no? Como el dicho, datos mata relato. Realidad es eh, que a pesar del estancamiento de la inversión de los últimos 12 años, hay dos sectores, sobre todo en los últimos dos, que siguen llevando la locomotora y que están impulsando un repunte, que es energía y minería. Eh, entonces, energía, a pesar de este ruido político, de este nuevo marco regulatorio que se habla, sigue habiendo mucho interés en seguir invirtiendo en el sector en Chile. Ustedes son parte de un fondo que se dedica a infraestructura y energía y a renovables, que se llama Brookfield. Eh, no, ¿Cómo ven ustedes en el escenario? ¿Va a seguir llegando plata? ¿Hay necesidad? ¿Corremos el riesgo de lo que pasó, lo que yo leo pasó en algunas partes de España, que como que hubo sobreinversión en generación renovable? Sí. Bueno, pero al final estamos muy lejos de que nos pase lo que pasó en España, por lo menos en el segmento del que estamos nosotros. O sea, acá esto sigue muy en pañales. Efectivamente, nosotros tenemos un fondo canadiense que hoy día es el inversionista mayoritario de Solarity, lo que nos da como buena sensibilidad de cómo ven inversionistas monstruosamente grandes la realidad local. Eh,
como todo relativo, yo te diría que Chile sigue siendo un país muy atractivo para invertir comparado con nuestros vecinos de la región. Entonces, cualquier fondo que diga este fondo es para invertir en Latinoamérica, yo te diría que Chile corre con algunas ventajas. Em, Dicho eso, yo que tienda, o sea, que me gusta el optimismo y soy muy optimista, siento que nos estamos como farreando eh, una oportunidad, como que estamos dejando arriba de la mesa espacio para que sea mucho más. Y acá tengo un dato que me llegó medio no sé si viste el empleo neto generado en Chile en los últimos 12 meses. El empleo neto es Sí, sí, 141, sí, 141 puestos de trabajo en Chile completo en 12 meses. Neto es sí, 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 se sacando entiende los lo que tú reemplazos, en el decís. fondo es como, Sí, sí, como sí, trabajo sí, sí, nuevo generado. sí. Entonces, vi ese dato y dije, chuta, nosotros hemos contratado varias personas este año, no para reemplazos, para cargos adicionales. Somos un 15% de ese número, entonces no me calza. Como que un país que genera 141 empleos en 12 meses, como que no he tenido tiempo para hacerle doble clic a ese número, pero me llama muchísimo la atención. Y si efectivamente ese número es cierto, y yo lo contrasto con que nosotros en los últimos 12 meses somos un 15% de ese número, es como en qué están, somos una empresa minúscula para el Producto Interno Bruto local. Entonces, ¿en qué están todas las empresas que efectivamente aportan a esa métrica y por lo tanto obviamente al crecimiento de la economía y al dinamismo, a la productividad y a todo lo demás? ¿Cachai? Entonces, yo, de nuevo, siendo optimista, creo que sí, no estoy en el grupo de los que dicen, no, que estamos súper mal y que nos caemos a pedazos, pero sí creo que tenemos algunas perillas que seguir moviendo porque a mí, por lo menos, ese número me levanta mucha alarma. Mira, quedaron varias preguntas y temas en el tintero, pero el compromiso de este programa es que son 20, 22 minutos y nos pasamos un poquito, pero pasó volando. Yo espero que en un par de meses podamos conversar de nuevo. Hay temas de innovación, hay temas más micro de lo que están haciendo ustedes como industria, pero van a tener que quedar ahí, en el tintero. Así que Horacio Melo, fundador y CEO de Solarity, muchas gracias por estar acá en la mesa y espero que nos pase un año para que hablemos de nuevo. Gracias, Iván. Hay un mensaje final. Nosotros ayudamos a las empresas que aumenten la productividad, así que felices que nos contacten para ayudarlos con plantas solares con Ya. energía más barata. Oye, pero eso cuesta, eso no está, eso es un aviso. No, está bien. Eh, y bueno, yo ahora hago el mío, para todos los que nos ven, que ahora nos ven a diferentes horas, lo ven en Twitter, nos ven en redes, en plataformas, a la hora que quieran, en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube nuestro, síganos en redes y será hasta la próxima semana. Gracias, Horacio.